que vino a este mundo para darnos salvación. Leer la Biblia en Hechos capítulo número 2, versículo 36. El resultado de la predicación es el tema de esta noche. El resultado de la predicación. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dieron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. Así que vamos a estar atentos a la palabra del Señor. Bueno, este fin de semana no estuve aquí, pero aquí estuvo el Señor con ustedes. Y por allá, pues uno como ahora se puede escapar así de a poquito, y uno siempre con el corazón puesto en la iglesia, queriendo saber cómo van los hermanos, y vi que, bueno, ahí los hermanos conectados. Los felicito a los amigos. Y bueno, en medio de toda la situación, porque no es fácil la situación para la humanidad, para todas las personas que están pasando este momento difícil. Esta tarde falleció un primo de mi esposa en Piedecuesta, hijo de una familia creyente, pero que él no se había entregado al Señor, y eso es un dolor muy grande cuando alguien parte sin Cristo, sin Dios. Es muy terrible. Y bueno, seguimos pues orando para que Dios siga consolando los corazones de aquellos que están pasando momentos difíciles. Dios siga fortaleciéndoles. Y también, bueno, damos gracias a Dios por todos los hermanos que se han recuperado aquí en la cumbre. Han habido varios hermanos, familias con el virus, pero Dios ha metido su mano y los ha restaurado. Y bueno, felicitamos aquí también, ahí está la hermana Lucy, que está de cumpleaños. Está cumpliendo una cifra redonda. Bueno, nunca a nosotros nos gusta que nos digan cuántos están cumpliendo años, lo que pasa es que por ahí lo ponen. Pero felicitamos a la hermana Lucy, Dios la siga bendiciendo. Toda la iglesia del Señor en la cumbre le manda un abrazo virtual, una felicitación, que Dios le siga guardando. Es un privilegio tener a nuestros adultos mayores sanos y fuertes, porque la palabra de Dios dice que aún en la vejez estarán vigorosos y verdes, fuertes, para seguir sirviéndole al Señor. Así que estamos felices y agradecidos. Y bueno, por allá los hermanos que me mandaron felicitaciones porque se nos ha envejecido la cédula, también créame que hasta hoy pude entrar al Facebook y tratar de ver ahí algo, los hermanos que enviaron algún mensaje. Muchas gracias por su aprecio y su cariño. De verdad nos hemos sentido respaldados y bendecidos por el Señor, y damos gracias porque nos regaló el Señor un año más y un año menos, porque uno cuando ya está cumpliendo años así, ya que los años le van avanzando, uno ya sabe que la lista va al contrario, va de para atrás. No es cuántos le quedan, sino cuántos me faltan. Ya son pocos, pero estamos alegres de servir a Jesucristo el Señor, porque es lo más grande que nos ha podido pasar.
el resultado de la predicación. Estamos mirando Hechos, es un libro muy hermoso que tiene un mensaje que sigue siendo absolutamente actual. Acabamos de mirar el contenido del Evangelio, que fue lo que vimos creo que el pasado jueves, y lo que fue el ministerio del Señor, sus obras y milagros, su crucifixión, su resurrección, su ascensión y exaltación. Ese es el eje que es el Evangelio y es de lo que Pedro está hablándole a esa multitud. Y cuando termina ese mensaje, el apóstol Pedro se encuentra con esta última frase: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y el resultado de la predicación en esa multitud de personas es, número uno, al oír esto. La predicación es un mensaje que busca hacer eco, o sea, si se encuentra un receptor, alguien que reciba el mensaje, la predicación no habrá sido en vano. Así que el mensaje necesita quien lo escuche. Por eso nosotros estamos aquí, porque un día oímos y necesitamos seguir oyéndolo. La predicación, el mensaje de Dios, se necesita con más fuerza seguir oyéndolo. ¿Por qué? Porque las fuerzas del mal, del mundo, también la fuerza de la carne, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que es lo que hace fuerza y lo que de alguna manera opaca la obra del Señor o quiere opacarla, entonces estas fuerzas se pueden contrarrestar con oír el Evangelio. La iglesia, así como los amigos, como las personas, somos llamados con urgencia a oír esto. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Esto es el mensaje de que Cristo vino y nos buscó. Que Cristo nos encontró en una condición lamentable, porque ahí estaba la gente tirada a la vera del camino, estaban ciegos, habían cojos y toda esta cantidad de enfermos, hambrientos, sedientos, representa al ser humano agobiado por el poder del pecado, pero que Cristo vino a levantarnos de esa condición, a abrirnos los ojos, a abrir nuestros labios, puso cántico nuevo, puso una adoración, puso una alabanza en nuestra boca. Y este es el mensaje que hemos oído, que alguien nos amó tanto, le importamos tanto a Él, que no le importó nuestra condición, sino que entregó su propia vida por la nuestra. Ese es el mensaje, y ese que entregó su propia vida nos habló de que Él venía a vencer el enemigo más terrible que tenía el hombre, que era la muerte, y Él lo demostró levantándose de entre los muertos. Y también entonces ese mensaje nos habló de ¿qué? De que nos esperaba, que había una esperanza, que había una ciudad, que nuestra ciudadanía estaba en los cielos, que en la casa de nuestro Padre había ¿qué? Muchas moradas. Y Él entonces lo demostró diciendo: esta no es la morada. Y entonces se fue al cielo y los apóstoles fueron testigos. Ese mensaje es el que cuando lo oyeron, los que lo oyeron, ¿qué produjo? Porque el mensaje que se oye produce algo, produce quebrantamiento de corazón. El corazón del ser humano se tiene que arrugar
al considerar la situación, al ver la realidad, porque cuando uno oye el mensaje del Evangelio, uno se encuentra con una realidad y es un Dios que nos ama tanto, un Dios que en lugar de habernos pagado, porque el salmista dice, no nos ha pagado conforme a nuestras obras. O sea que nosotros sí merecíamos una respuesta de parte de Dios, porque realmente el ser humano, al primero que ofendemos fue a Dios. La gente a veces habla, no, que ofendió a fulano de tal, que le hizo daño a tal, y en ese sentido se mueve a veces la justicia, pero el ser humano ha ofendido a su creador, ha ofendido a Dios, y el haber nosotros encontrado que aún el ser humano, habiendo ofendido al creador gravemente, Dios no nos reprendió, no nos castigó, sino que nos dio una oportunidad y todavía sigue dándole una oportunidad al ser humano. Por eso encontramos un mundo absolutamente al revés, con una moral donde se perdieron todos los principios y valores, donde se invirtieron las cosas. Pero ¿qué ha hecho Dios frente a eso? No, Dios no ha reprendido a la humanidad. Dios sigue teniendo misericordia de la humanidad y sigue extendiéndole los brazos de amor, de gracia, de misericordia, de favor. Esto, cuando alguien escucha este mensaje, se le tiene que arrugar el corazón, se tiene que compungir de corazón. ¿Para qué? Para hacerse una pregunta y bueno, y entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál es el paso que tengo que dar? ¿Qué determinación tengo que proponer en mi vida? ¿Qué debo hacer? Porque el que escucha el mensaje de Cristo, ese mensaje tiene que provocar una respuesta. Cuando el mensaje de Dios llega al corazón del hombre, busca una respuesta. Porque si Dios le dice, yo te amo tanto, entonces el hombre tiene que expresar también qué está sintiendo. Bendito sea el Señor. Eso es como cuando alguien está conquistando, un muchacho está conquistando a una muchacha, o viceversa, o una muchacha también está conquistándose, porque ahora pasa eso, ¿cierto? ¿Qué se espera de todo lo que está haciendo esa persona por la otra? Se espera entonces que le corresponda, que haya una respuesta de la otra parte para que pueda entablarse una relación. Dios está hablando, Dios está tocando los corazones y está buscando una respuesta que tiene que ser no solo una respuesta así de cualquier manera, sino tiene que salir de lo profundo del corazón, porque Dios trata con el hombre y el tratamiento que le hace Dios es llegarle y tocar su corazón, no para ponerlo en una situación de condena y decirle, mire cuánto malo eres, mire cuántas cosas malas ha hecho, mire lo que te está esperando, el juicio que le está esperando. No. Dios le hace ver lo malo al hombre para decirle, mire lo que estoy dispuesto a hacer, estoy dispuesto a librarte, estoy dispuesto a ayudarte, estoy dispuesto a perdonarte. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que los hombres que en Pentecostés, en ese día, escucharon el mensaje, dijeron, ¿qué haremos? O sea, el mensaje llegó a una multitud que encontró en Dios una salida, estaba preguntándose, ¿cuál es la salida? O sea, si todo eso hizo el Señor, si todo eso ha hecho Dios por nosotros, ¿qué me corresponde a mí? ¿Qué paso debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque
el Evangelio es un mensaje actual para todos. ¿Qué tengo que hacer cuando yo oigo la palabra de Dios? ¿Para qué llega la palabra? ¿Para qué Dios la envía? ¿Qué busca el Señor? Primero, arrepentíos. Porque en algo uno falla. Algo no está haciendo como debe de hacerlo. El creyente siempre se va a encontrar con eso. Dios siempre le va a hablar de que el arrepentimiento no es solamente aquel día que yo me arrepentí y me bauticé, porque la gente que no crece espiritualmente, que no se desarrolla en la vida cristiana, es porque el arrepentimiento no lo vive. Porque Dios a uno le habla para que uno tome decisiones. ¿Qué debo hacer? Pues el Señor siempre le va a enseñar que en la vida uno se puede contaminar, que uno puede tomar malas decisiones. En la vida uno puede tener acciones que dañen a otro, que afecten a otra persona y por supuesto que van en contra de Dios. Y de esas cosas hay que tomar decisiones. ¿Para qué? Para arrepentirse. Bendito sea el Señor. Así como primariamente el arrepentimiento para esa multitud era que reconocieran que ahora había una salvación y que esa salvación la había pagado y la había dado Cristo, y ellos necesitaban arrepentirse porque, entre otras cosas, ellos fueron los que gritaron, muchos de ellos dieron el voto para que el Señor muriera, y necesitaban arrepentirse de ello y de todas las cosas que vivían mal. Y el siguiente paso que necesitaban era bautizarse cada uno de vosotros. Así que aquí habla de decisión personal. El Evangelio es una decisión personal. Y hay muchas personas que por supuesto se van a fijar en nuestro testimonio, porque nuestro testimonio hablará bien o mal del Evangelio, en el caso de los creyentes. Sin embargo, el Evangelio es personal. Así que yo no podré justificar mi mal comportamiento, mi falta de arrepentimiento en lo que otro hace. Porque si otro está haciendo las cosas mal, entonces Dios a mí no me justifica. No me puede justificar porque otro está viviendo mal, otro cristiano, y entonces yo por eso voy a seguir mi vida sin arrepentirme. No, es que cada uno de nosotros necesitamos tomar una decisión. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. El día que fuimos bautizados, los que ya hemos recibido el bautismo en el nombre de Jesús, fue personal. Fue algo personal, fue una decisión. Y aunque algunos sientan que fue que lo obligaron, no, el pastor no lo obligó. Realmente usted descendió y no vimos gente allá, a ver, bautícese. No, usted tomó una decisión personal. Esa decisión la hizo usted directamente con Dios. Fue con el Señor. Usted no se comprometió con una organización ni con una persona. Usted se comprometió con Dios y aceptó que en Dios se alcanzaba el perdón de los pecados. Usted lo hizo en un acto de ¿qué? De reconocimiento de salvación. Así no entendiera mucho qué es la magnitud de la salvación y qué es la resurrección y todo lo de Cristo. Así no lo entendiera, pero se bautizó con una intención de salvación. Bendito sea el Señor, porque esto es lo que todo ser humano, el Espíritu Santo, le hará sentir: la necesidad de la salvación. Gloria al Señor. Pues los pasos de la salvación están aquí. El arrepentimiento es el cambio de vida. Es el deseo de dejar de hacer
para hacer otra cosa nueva, la cual el Señor lo está llamando. Es dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Es tomar la decisión de bautizarse, que significa ir a la sepultura. Porque el bautismo es la sepultura, es sepultar ese hombre que hacía todas esas cosas malas, es sepultar ese que maldecía, ese que hacía daño, ese que odiaba, es sepultarlo. El bautismo es eso, es la sepultura, es no volver a traerlo a la vida. Por eso una persona tiene que darse cuenta si es que ha dejado que ese se vuelva a levantar, ese que un día fue sepultado, porque cuando nos bautizamos se sepultó a alguien que maldecía, que decía, que odiaba, a alguien que vivía de una manera terrible y espantosa. Pero si después de bautizado esa persona ha vuelto a esas cosas, entonces necesita arrepentimiento. El arrepentimiento que hace, entonces vuelve y lo mantiene y lo sepulta y pone la carne abajo, le pone el pie encima. ¿Para qué? Para que pueda vivir para la nueva vida para la cual fue llamado por Cristo el Señor, una vida donde se honra a Dios y donde se honra al prójimo, donde se vuelve uno instrumento de Dios, pero se vuelve bendición para las personas que lo rodean. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque cuando una persona se bautiza y lo hace conforme a la palabra de Dios, lo hace entonces arrepentido, y todo arrepentimiento busca una respuesta. Si una persona, si entre una pareja, y volvamos a retomar el tema de una pareja, si en una pareja hay una discusión de novio, hablemos de novios, si hay una discusión entre ellos y se enojan, entonces si se aman esos dos, alguno tomará la iniciativa, alguno reconocerá que falló, que se equivocó y le pedirá perdón al otro. Y el pedirle perdón al otro busca una respuesta. Al pedirle perdón es porque está ¿qué? Arrepentido de lo que hizo. Está reconociendo que la acción que tuvo no fue buena, no fue correcta, y entonces está buscando con esa acción de pedir perdón, está buscando una respuesta, y es que quede en paz, que vuelva a quedar en paz, o sea, que el otro lo perdone. Qué bueno que cuando uno le pide al Señor, cuando uno busca a Dios, cuando uno oye el Evangelio, por eso Hechos de los Apóstoles, a veces ese versículo se vuelve algo que la gente ya no lo quiere ni quiera repetir, porque piensa que ese versículo es para todo inconverso que no ha conocido a Cristo. Que arrepentidos y bautizados cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo. Se vuelve tan liviano que pierde la esencia. Pero este versículo tiene tanto peso en la vida de la iglesia que es la esencia de estar nosotros aquí como cuerpo del Señor. Es que oímos el Evangelio y lo seguimos oyendo. Amén. Es que nos arrepentimos. Bendito sea el Señor, porque el Señor nos sigue corrigiendo, porque el Señor a todo el que llama por hijo lo corrige. Bendito sea el Señor, nos seguirá corrigiendo, y entonces nosotros tenemos que seguir muriendo, o sea, sepultando eso malo, eso malo que hacemos, hay que sepultarlo. Así como el amigo que me está escuchando esta noche y la persona que está también recibiendo ya clases bautismales necesita seguir oyendo el Evangelio y tomar la decisión de arrepentirse de aquello que el Señor le está diciendo que debe dejar de hacerlo, ya no seguir haciendo eso, y prepararse para llevarlo a las aguas bautismales y sepultarlo en la semejanza de la sepultura de Cristo, y volverlo a levantar del agua en la semejanza de la resurrección de Cristo. De igual manera el creyente vive ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando deja que se le levante algunas cositas de las que no le agradan a Dios, hay que sepultar eso inmediatamente.
Alabado el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Porque cuando el creyente, la iglesia hace eso, ¿qué consigue? Perdón. Consigue la restauración. Así como cuando un matrimonio, cuando una relación se deteriora, entonces para que eso se vuelva a restaurar necesitan reconciliarse, pero ese reconciliarse tiene que venir ¿de qué? De arrepentimiento, de reconocimiento de las cosas en las cuales se está fallando, y tiene que ir a ese paso de pedir perdón. Algo que al hombre como que le cuesta mucho, a nosotros como que nos cuesta mucho, y creemos que no nos equivocamos, y a veces decimos tan hipócritamente: perdóneme si en algo lo ofendí, cuando la Biblia dice que todos ofendemos un poquitico de veces, muchas veces. Entonces a uno, es que eso es lo que hace el Evangelio. Cuando uno oye el Evangelio, Dios le quita una cantidad de cosas, porque el mundo es el que vive de apariencias. Uno sin Dios vive así, pero uno con Dios vive diferente, vive distinto, tiene una vida de libertad, tiene una vida de paz. Eso es el Evangelio. El Evangelio es llegar a ese momento de tener una comunión con Dios, pero esa comunión con Dios tiene que verse en la comunión con todos los hermanos, en la comunión con mi familia, con mi prójimo, con mi esposa, con mis hijos. Así que toda situación que esté dañándose en la relación de un hogar necesita arrepentimiento. Sí, si un hijo está viendo a su papá o a su mamá y está sintiendo ya mucho fastidio, mucho rencor, necesita arrepentirse de eso, necesita buscar reconciliar, arrepentirse de tener odio contra esa persona, y viceversa, un padre con el hijo, o un esposo con la esposa, o la esposa con el esposo, necesita arrepentimiento. Y como no tiene eso ahí, entonces necesita clamarle a Dios: Señor, ayúdame para que yo pueda oír la palabra, oír el Evangelio, para que yo pueda oírlo y me quebrante el corazón, porque es el Evangelio el único que puede quebrantar el corazón, que puede compungir al hombre de corazón para tomar las buenas decisiones que le van a traer bendiciones para su vida. Bendito el nombre de Jesús. Por eso este mensaje funciona al seno de la iglesia, de la familia, de los hogares. ¿Para qué? Para traernos esa bendición de la paz, del perdón, donde se recibe, porque es que el que pueda estar en perdón, dice: recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿para qué es? Recuerde, el Espíritu Santo lo viste de poder a uno. ¿Para qué? Para dar testimonio de Cristo. ¿Para qué? Para ser mártir, recordemos, para ser mártir, o sea, para morirse, estar dispuesto a morirse. Y uno muerto al pecado está vivo para Dios. Bendito sea el Señor. Y uno con el Espíritu Santo, recuerde que lo hace hablar en otras lenguas. ¿Cuáles? Las que uno quiere. No, las lenguas que Dios, que el Espíritu le da que hable. Bendito sea el Señor. Eso significa que el Espíritu Santo viene a la vida del creyente para ponerlo a hablar en el lenguaje del cielo. Y el lenguaje del cielo es tan lindo y es tan especial que cualquiera queda atónito y cualquiera queda maravillado cuando lo escucha. El Espíritu Santo viene a la vida del creyente para hacerlo hablar las maravillas de Dios. Y cuando Dios habla es sencillamente extraordinario. Uno necesita en la casa, en la familia, tener el don del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté, porque nos hace hablar el lenguaje del cielo. Bendito sea el Señor. Esa es la razón del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Así que en esta noche quiero dejarles hasta aquí este mensaje,
en el nombre de Jesús a la iglesia del Señor para que todos consideremos lo que Dios nos ha concedido. Para que si Dios nos dijo algo en esta hora, si nos enseñó algo por la palabra, al oír esto, alguien tome decisiones. Alguien, si necesita arrepentirse, se arrepienta. Si necesita bautizarse, o sea, sepultar alguna cosa, la sepulte en el nombre de Jesús. Amén. Para que reciba ¿qué? Perdón de pecados. Si a alguien le falta Espíritu Santo y está hablando cosas que no son, entonces necesita que lo ponga a hablar Dios, porque Él le va a dar que hable conforme el Espíritu quiere. Y si en un hogar, si en una familia hay insultos, hay maltrato, ¿qué querrá el Espíritu Santo? ¿Que siga ese tipo de cosas? ¿O el Espíritu Santo querrá que se abracen los hijos con los padres? El Espíritu Santo querrá ponerlos a hablar otro idioma. El Espíritu Santo quiere hacernos hablar para que ese mensaje que hablemos impacte. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a orar a Dios, porque en esta noche algo nos dijo el Señor, algo nos habló Dios. Este es el resultado de la predicación. ¿A dónde lo lleva uno? Soberano Señor, te invocamos en esta hora. Te damos las gracias, bendito Salvador y Señor, porque una vez más hemos oído tu bendición.